a la parte de factorización de polinomios. Bien, nos vamos a detener por acá. ¿Se ve bien esto? Sí. Nosotros en Sí. la última clase vimos cómo dividir utilizando la regla de Ruffini, ¿se acuerdan? Que dijimos que la regla de Ruffini era eso, solo eso, una regla que servía únicamente para efectuar divisiones donde el divisor era de la forma x más o menos un número, ¿sí? Solo para eso servía. Bueno, acá hay un teorema que se llama teorema del resto o teorema del residuo, lo pueden llegar a encontrar en algún libro como teorema del residuo, dependiendo de la división, que me dice que vos podés determinar el resto de la división si evaluás el polinomio en un valor particular, ¿sí? Acuérdense que un polinomio es una expresión algebraica donde intervienen variables, potencias, productos, sumas y restas, ¿sí? Pero esas variables representan números reales cualesquiera. Entonces, cuando... Profe, Sí. perdón que la interrumpa, ¿puede silenciar al coso? Porque hay mucho bochinche y no lo entiendo. Vamos a silenciar a todos. Ahí está. Si alguien quiere hablar, se desmutea, ¿sí? Decíamos que un polinomio es una expresión algebraica donde intervienen potencias, sumas, restas, productos, ¿sí? Donde las variables representan números que no conocemos. Por eso la expresión que define el polinomio se llama expresión algebraica. Ahora, cuando a la variable se la reemplaza o se la evalúa en un número particular, toda esa expresión algebraica termina siendo una cuenta numérica y el resultado me da un número. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me dice este teorema del resto? Que lo tengo que saber o me lo tengo que acordar porque en algún momento me va a ser útil, ¿sí? El teorema del resto me permite conocer el resto de la división entre dos polinomios, pero división en donde se puede aplicar la regla de Ruffini, ¿eh? Es decir, que el que divide tenga la forma x más o menos un número. Uno puede calcular el resto de la división evaluando el polinomio en el número que hace 0 el divisor. Vamos de vuelta. Este es el dividendo, por ejemplo, en el caso 1, el ejercicio x cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 4, lo tengo que dividir por x menos 2. Se puede aplicar Ruffini, porque el que divide es de la forma x más o menos un número. Este divisor, ¿cuándo se hace 0? ¿Cuánto tiene que valer? X vale 2. Exacto. Cuando vale 2. Ese divisor se hace 0 cuando x vale 2, ¿sí? Entonces, el teorema del resto me dice, si vos querés evaluar, vamos a llamarle P a este polinomio, si vos evaluás a este polinomio P en el número 2, el resultado que vas a obtener es el resto de la división entre estos dos polinomios. ¿Sí? Básicamente el teorema del resto dice lo siguiente. Más abajo lo tiene el enunciado, el teorema del resto, ¿eh? El teorema del resto dice, si vos tenés una división entre polinomios, en donde el divisor cumple con las características que pide Ruffini que tenga que cumplir para poder aplicar la regla, es decir, cuando el divisor es de la forma x más o menos un número, si vos evaluás a este polinomio en el número que hace 0 este divisor, tenés el resto de la división sin hacer la cuenta, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a salir de acá, y vamos a hacer una división. Supongamos que tenemos que dividir x a la cuarta menos 5x al cubo. Ay. Más 3x cuadrado más 2x menos 1. Y lo quiero dividir por x, no sé, menos 1. Y yo les pregunto, ¿esta división es exacta? La división, ¿es exacta? Y ustedes para responderme, ¿qué harían? Y hago la cuenta de dividir así o aplico la regla de Ruffini, ¿no?
1 por x cuarta, menos 5 por x cubo, 3 por x cuadrado, 2 por x menos 1. ¿Acá qué ponen? Alguien que se desmute. 1. 1. Y hacemos la regla de Ruffini y miramos el resto, ¿no? O miramos el resto de la división tradicional. Para saber si es exacta, ¿cómo tendría que ser este resto? 0. 0. Bueno, el teorema del resto me dice, no hagas la cuenta de dividir, ni de manera tradicional, ni aplicando la regla de Ruffini. Porque para saber cuál es el resto de la división, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el resto de la división entre estos dos polinomios? Lo único que tenés que hacer es evaluar el polinomio dividendo. Este polinomio que vamos a llamar P de X, lo tengo que evaluar, en este caso, en el que hace 0 el divisor. En este caso en 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el polinomio P evaluado en X igual a 1? Y bueno, hagamos las cuentas. A ver, 1 a la cuarta me da 1. Menos 5 por 1 al cubo. 1 al cubo es 1, por menos 5 es menos 5. Más 3 por 1 al cuadrado, me da 3. Más 2 por 1, me da 2. Menos 1. ¿Cuánto me da toda esta cuenta? Más 1, con menos 1 se me va. 0. 0. ¿Qué significa esto? Que el resto de la división Es es 0. 0. Y no hice la cuenta de dividir. Entonces puedo responder, sí, la división es exacta. ¿Por qué? Porque el resto es 0. Profe, Sí, perdón que interrumpa. sí. En una parte que leí, creo, no sé si acá se puede aplicar, decía que tenemos que evaluar tanto el término independiente con la variable de mayor exponente. No, Acá lo eso, podemos ahí se te están mezclando los temas. Ahora vamos a ir a ese. Está bien. Ese- Listo, perdón. Ese es otro teorema. Bueno, ¿cómo demostramos el teorema del resto? En forma general. En forma general. Porque este es un ejemplo. Entonces yo ya puedo decir, sin hacer la división, que este polinomio es divisible por x menos 1. O que este polinomio tiene como factor a x menos 1. O que la división entre este polinomio y x menos 1 es exacta. O que x menos 1 es divisor de este polinomio. ¿Se acuerdan que una de las primeras clases vimos que todas las expresiones que querían decir lo mismo respecto de múltiplos de divisores, o que el polinomio P es un múltiplo de x menos 1, o que x menos 1 es un divisor del polinomio P, ¿sí? Son todas expresiones que dicen lo mismo. Bueno, ahora en forma general, si yo tengo un polinomio P de x, y lo quiero dividir por un polinomio de la forma x más o menos un número, ¿sí? Un número cualquiera. Haciendo la división, yo voy a obtener un cociente y un resto. ¿Está bien? El resto es igual a P de A. El resto de esta división tiene que ser de grado más chico que el divisor. ¿De qué grado es el divisor? 1. 1. ¿Cuál es el polinomio de grado más chico que 1? 0. 0. ¿Y el polinomio de grado 0? ¿Me dan un ejemplo de un polinomio de grado 0? 1. No, porque es 1. 5, 8, menos 3, menos 4, 21, un quinto, raíz de 7, ¿sí? Acuérdense que los polinomios de grado 0 son las constantes, o sea que este resto va a ser un número real, ¿sí? Un número real, porque tiene que ser un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 0, ¿está bien? Ahora, ¿qué dice la regla de la división o la definición de división? El polinomio P de X, si hice bien la cuenta de dividir, ¿qué condición tiene que cumplir el divisor, el cociente y el resto para obtener el polinomio P de X? El divisor por el cociente, El más el divisor resto te tienen por el por el cociente, cociente, bien, más el resto son igual al polinomio. perfecto.
el divisor por el cociente más el resto que dijimos que era un número, me tiene que dar el polinomio P de X. ¿Está bien? Ahora, yo recién les dije que el teorema del resto me pide que evalúe el polinomio, o sea, tengo que evaluar al polinomio P en el número que hace 0 el divisor. En este caso, ¿qué número hace 0 el divisor? Para este caso genérico. ¿Cuánto tendría que valer X? Bien. A sería el número que hace 0 el divisor. Bueno, reemplacemos a todas las X por A. Acá voy a poner A, acá voy a poner A, y acá voy a poner A. ¿Qué me queda si evalúo a todo el polinomio P en el número A? Y me va a quedar P evaluado en el número A va a ser igual a ¿quién? A menos A menos A por C de A. cociente evaluado en A, más el resto que dijimos que era un L. número, que no dependía de nadie. Ahora, P de A. A menos A Es igual a 0. es 0, por lo que venga, 0. También es 0. 0, más el resto. Por lo tanto, acá queda probado que el resto de la división se obtiene evaluando el polinomio en el número A. ¿Qué es el número A? El número que hace 0 el divisor. Entonces, si yo necesito saber si un polinomio es divisible o no por otro con estas características, donde el divisor sea de la forma x más menos un número, puedo hacer la cuenta, puedo hallar el resto de la división sin hacer la cuenta. Entonces, si yo necesito saber si la división es exacta o no, haciendo esta cuentita me ahorro de hacer la cuenta de división. Si me sirve la cuenta de dividir, la hago. Y si no me sirve, la salteo. ¿Sí? Me permite construir un atajo este teorema de la división. Porque vamos a ver, ahora en un ratito, que yo necesito, para factorizar un polinomio, necesito conocer sus raíces. Las raíces son los numeritos de la variable que hacen 0 el polinomio, ¿sí? Y factorizar significa escribir un polinomio, que es una expresión algebraica o sumas algebraicas, en forma de productos. Productos de polinomios del menor grado posible, en lo posible de grado 1, ¿está bien? Entonces, si uno sabe que la división es exacta, sin hacer la cuenta de dividir, ya se construyó un factor del polinomio. Faltaría construirse el resto de los factores para completar la factorización. Entonces, objetivo. Primero, conocer el teorema del resto. Ahora no me dice nada. Más adelante me puede ayudar a construir atajos. Objetivo número 2. Para empezar a factorizar un polinomio, ¿sí? Para empezar a factorizar un polinomio, yo necesito, sí o sí, conocer las raíces. Ya sabemos que los polinomios de grado 1, si los igualo a 0, van a tener seguro una raíz. Ya sabemos que los polinomios de grado 2, para encontrarle las raíces, tenemos la formulita de la resolvente. Si es que tienen, ¿no? Como máximo puede llegar a tener hasta 2 raíces. ¿Qué pasa con los polinomios de grado 3 en adelante? Bueno, se nos agotaron las fórmulas. Entonces, para conocer las raíces de un polinomio de grado 3 en adelante, necesitamos conocer algunas cuestiones. En primer lugar, recordamos que si x igual a a es raíz de un polinomio, ¿qué significa esto? ¿A qué equivale decir que este numerito es la raíz del polinomio? Que P de A es igual a 0. Perfecto. Si es raíz es porque me hace 0 toda la cuenta, ¿sí? Esto es algo que tenemos que conocer. Segundo, decir que x igual a a es raíz de un polinomio es equivalente a decir, esto con lo que vimos recién, ¿qué significaba? Que es igual al resto entre la división de x menos a por el polinomio. Perfecto. Entonces, si la división tiene resto 0, ¿la división es exacta?
Sí. Sí, Decir que X menos A es un factor de P. sí. Sí. Decir que es un factor, o decir que es divisible, o decir que P es un múltiplo, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, sí o sí, nosotros queremos construir factores, y para construir factores necesitamos conocer las raíces. Con los polinomios de primer grado no hay problema, con los de segundo grado tenemos una formulita, con los de grado 3 en adelante no es tan simple conocer las raíces. Entonces, para buscar raíces de polinomios de grado 3 o más, mayor o igual que 3, vamos a usar un famoso teorema que se llama teorema de raíces racionales. Seguramente lo vieron en la escuela como teorema de Gauss. También, ¿sí? Y atenti que este teorema pone condiciones, ¿eh? ¿Qué condiciones pone este teorema? En primer lugar, el polinomio tiene que tener coeficientes enteros. Segundo, este teorema solo me sirve para raíces racionales. Si el polinomio tiene raíces irracionales, el teorema no me sirve, ¿sí? Solo me sirve para raíces racionales. ¿Qué dice este teorema? Que primero y principal, todos los coeficientes del polinomio tienen que ser números enteros. Segundo, si el coeficiente principal es igual a 1, es decir, si el polinomio es mónico, ¿se acuerdan? Que decíamos que los polinomios cuyo coeficiente principal era 1 se llamaban polinomios mónicos. Si el coeficiente principal es 1, o sea que el polinomio es mónico, las posibles raíces racionales son los divisores del término independiente. Y si el coeficiente principal... Perdón. ¿Cómo dijo que no entendí el anterior? El polinomio tiene los coeficientes enteros, y el coeficiente principal, o sea, el que acompaña a la x de mayor exponente es 1, Ah, las posibles raíces racionales, las posibles raíces racionales, son serán los divisores del término independiente. Ahora lo vamos a ver con esto, ¿sí? sí. O sea, yo tengo que mirar el último numerito del polinomio y decir, bueno, ¿por quién es divisible este número entero? Por fulano, por mengano, por sultano, por sultano, por sultano. Bueno, esas son las candidatas a ser raíces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el coeficiente principal no es 1? O sea que el polinomio no es mónico. Las posibles raíces racionales, vamos a poner así, raíces racionales, son los divisores, el cociente entre los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal. Esta sería como una generalización del teorema, ¿sí? En realidad, este teorema de las raíces racionales solo está explicado para cuando es mónico, es decir, para cuando el coeficiente principal es 1. Pero si el coeficiente principal no es 1, también se pueden encontrar raíces racionales haciendo todas las combinaciones posibles que hay entre los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal. ¿Sí? ¿Qué hay que dividir, por ejemplo, una posibilidad por la posibilidad del coeficiente principal? Exacto. Todos los divisores del término independiente con todos los divisores del coeficiente principal, me voy armando todas las fracciones que puede armar entre todos los de arriba y todos los de abajo. Todas las posibilidades de fracciones que me pueda armar son candidatas a ser raíces, ¿sí? Entonces, este teorema lo que me dice es, mirá, yo no te voy a decir cuáles son las raíces. Para saber cuáles son las raíces vas a tener que hacer esta cuenta, evaluar el polinomio en el número y ver si te da 0. Eso es problema tuyo. Gauss, o este teorema, lo que te dice es, mirá, flaco, si vas a buscar raíces, no busques en cualquier lugar.
Si el polinomio cumple con estos requisitos, buscá en este grupito, no busques al cohete, no busques en otro lugar donde no va a haber raíz. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Sacaron captura, copiaron, bueno, igual esto queda grabado, así que si borro no pasa nada. Vamos a poner un ejemplo. Esperen que vamos a agarrar alguno de los ejercicios del cuadernillo, donde había que buscar raíces. El teorema del resto está explicadito con ejemplitos en la página 70. ¿Puede hacer el x al cubo más 8? Bueno, yo quería hacer uno un poquito más completo. Voy a hacer, ahora lo hacemos ese, ¿sí? Y si no, el B, que no tiene término independiente. Ahora vamos acá, vamos parte por parte. Voy a hacer uno bien complicado, como para arrancar. ¿Sí? Esperen que no sé qué estoy compartiendo ya. A esta altura tengo un lío bárbaro. A ver dónde está la pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? Nada. Estaba en la pizarra recién. Ahí está, no la veía, perdón. Ahí está. Bueno, supónganse que yo quiero factorizar el polinomio x al cubo menos x cuadrado menos 14x más 24. ¿Sí? Es de grado 3, no tengo fórmula. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar raíces. Los divisores. Bien, primero vamos a buscar raíces, ahora vemos a quién le pedimos ayuda. Recuerden que un polinomio de grado n tiene hasta n raíces. Hasta. Puede que tenga n-1, n-2, o que no tenga ninguna. O sea que si este polinomio es de grado 3, puede tener hasta 3 raíces. O tiene 3, o tiene 2, o tiene 1, o no tiene ninguna. ¿Sí? Pero como máximo voy a encontrar 3, no más de 3. Voy a empezar esta búsqueda de raíces. ¿Sí? Para buscar estas raíces le voy a pedir ayuda al teorema de las raíces racionales. ¿Qué me dice el teorema de las raíces racionales? Bueno, vamos a ver si se cumple el teorema de las raíces racionales. Los coeficientes del polinomio 1, menos 1, menos 14 y 24, ¿son enteros? Bien. Los coeficientes son enteros, entonces puedo aplicar el teorema de las raíces racionales, ¿sí? ¿El polinomio es mónico? Sí. Perfecto, si el polinomio es mónico, voy con el primer caso. Solo miro el término independiente. El término independiente es 24. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a buscar los divisores de 24. Esas van a ser las posibles raíces. La pregunta es, 5, ¿podrá ser raíz de P de X? No, porque no es No. divisor, no es No divisor. es divisor de 24. Entonces ni te gastes en hacer P de 5 porque no te va a dar 0. Eso es lo que me está diciendo el teorema de las raíces racionales. ¿Sí? 7, ¿será una raíz de P de X? No, porque 7 no es divisor de 24. Entonces ni te gastes en hacer la cuenta P de 7 porque no te va a dar 0. ¿Sí? Las candidatas a ser raíces, es decir, las candidatas a que cuando yo evalúe el polinomio en esos números me dé 0, son los divisores de 24, es decir, 24 lo puedo dividir por más y menos 1. A 24 también lo puedo dividir por más menos 2. A 24 Profe. lo puedo dividir por más menos 3, sí. Como confirmación, contésteme esto. ¿Un polinomio puede no tener raíces? Depende del grado. Una cuadrática, por ejemplo, un polinomio de grado 2, si el discriminante es negativo, no tiene raíces. Sí, ok. Ahora un polinomio Gracias. de grado impar, seguro tiene al menos una raíz. Ok. Bueno,
Tenemos un montón de candidatas, ¿eh? Mirá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 posibles raíces. 16 contra infinitas que hubiéramos probado, ¿no? Si no teníamos este teorema de raíces racionales, ¿sí? Sin este teorema de raíces racionales, uno hubiera empezado a probar con números a ver con cuál me daba 0. ¿Con qué números iba a probar? Y con todos los números reales, que son infinitos. Este teorema de raíces racionales me dice, no busques en otra lista que no sea en esta, porque si tiene raíces, están en esta lista. Y si no tiene raíces, es porque en esta lista no están. ¿Sí? Solo las racionales. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, empezamos a probar de esta lista cuáles son los candidatos a que sean raíces. Por ejemplo, empezamos por la primera, que es 1 positivo. ¿Eh? Si x vale 1, ¿cuánto me da p de 1? Bueno, 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado es 1, más o menos 14 por 1 es menos 14, más 24. ¿Esto me da 0? No. No. Entonces, creo este no es, 1 no es raíz, la descarto. Vamos con menos 1. Menos 1 elevado al cubo me da menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado me da 1 positivo. Menos 14 por menos 1 me da más 14, más 24. Profe, menos 1 más 1 es. No, porque esto es menos Ah. 1 al cuadrado. Ah, claro. Está bien, Menos está 1 bien. al cuadrado da 1 positivo, con el menos de adelante queda 1 negativo. Esto tampoco me da 0, así que estas dos no son raíces. ¿Sí? Bueno, acá sería si x fuera menos 1. Seguimos probando. Podemos elegir cualquier número de la lista. Yo elegí las primeras para ir en orden. Probamos qué pasa con x igual a 2. 2 al cubo, 8. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 14 por 2, 28, más 24. Menos 28, no más 28. Menos 28, gracias. Bien, ¿cuánto me da esa cuenta? 0. ¿Me da 0? ¿Qué significa esto? Es raíz. Y si es ¿Quién es raíz, raíz? ¿Quién es raíz? 2. El 2. Esto significa pucha, que x igual a 2 es raíz del polinomio. Y si es raíz del polinomio, si encontré una raíz, encontré un factor. X menos 2 es un factor del polinomio. Sí. Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa que si a este polinomio lo divido por x menos 2, me va a dar un polinomio cociente y el resto va a ser 0. Así que a este polinomio lo puedo escribir como x menos 2 por un cociente. La pregunta es, ¿de qué grado está obligado a ser este cociente? 2. 2. De grado 2, porque el producto de polinomios, acuérdense que sumamos los grados, ¿sí? ¿Y cómo obtengo este cociente de grado 2? ¿Qué tengo que hacer? La regla de Ruffini. Por Claro, ejemplo, la división. tengo que hacer la división entre p de x y x menos 2. Podés usar la división tradicional o podés usar la regla de Ruffini. ¿Para qué voy a hacer la división? Para averiguar quién es este cociente. Que al ser un cociente, un polinomio de grado 2, después es recontra fácil buscarle las raíces a ese polinomio de grado 2, porque el polinomio de grado 2 tenemos formulita para encontrar las raíces. ¿Sí? Bueno, hacemos la división entre p de x y x menos 2. Vamos, yo los espero. Arranquen ustedes con Ruffini, con la división tradicional, como quieran. Pero quiero saber quién es el polinomio cociente. Paso 2 sería dividir a p de x por
el factor encontrado. Es decir, vamos a hacer P de X dividido X menos 2. Para encontrar este cociente. ¿Sí? Ya sabemos que el resto es 0. Bueno, ¿alguien hizo la división? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿quién es el cociente entonces? x al cuadrado más cociente. x menos 12. X al cuadrado Wow. más X menos 12. Sí, ayer te dio lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Miren que yo no hice la división, ¿eh? Este cociente lo vamos a reemplazar acá. Entonces, en vez de poner cociente ahí, vamos a poner el resultado de la división. Esto sería X al cuadrado más X menos 12. Bueno, entonces fíjense que tenemos un polinomio de grado 3 escrito como un producto entre un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2. Objetivo, reducir dentro de lo posible todos los factores a grado 1. Este ya es de grado 1. Profe, Sí. bueno, yo hice algún ejercicio y me salta que no puedo reducirlos a grado 1. No sé si son... Dentro de lo posible. Si no se puede, no se puede, ¿sí? Porque acordate que la cuadrática, si el discriminante es negativo, no tiene raíces. Entonces ese polinomio ya es irreducible. No se puede reducir. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Porque si Ujú. tiene raíces, tiene factores de grado 1. Si no tiene raíces, no tiene factores de grado 1. Por eso decimos reducir dentro de lo posible todos los factores a grado 1. El tema es que cuando uno ya se encuentra con una cuadrática, el problema medio como que se reduce de manera más sencilla. Este polinomio tiene raíces, esa cuadrática. Es más, yo les preguntaría, ¿se animan a decirme las raíces de este cociente? Sin usar, acá podemos volver a usar el teorema de las raíces racionales. Fíjense que los coeficientes son enteros, el polinomio es mónico, así que busco entre los divisores de menos 12. Pero como es una cuadrática, o uso la fórmula, o pienso dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den menos 1. ¿Quién me dice cuáles son las raíces sin hacer demasiadas cuentas? 3 y menos 4. 3 y menos 4. El producto me da C, que es menos 12, y la suma me da menos 1, que es el opuesto de B. ¿Qué significa esto? Esto significa que el polinomio P de X, que era este, X al cubo menos X al cuadrado menos 14X más 24, lo pudimos escribir como X menos 2, que fue el que encontramos, este salió del teorema de las raíces racionales. ¿Sí? Y este, que es la cuadrática, sabemos que la cuadrática se puede escribir como x menos una raíz por x menos la otra raíz. El coeficiente principal es 1, así que acá iría un 1. Fíjense, escribimos un polinomio de grado 3 como producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Si yo te preguntara, ¿qué raíces tiene este polinomio de grado 3? Vos me dirías, no tengo ni la más pálida idea. Pero si yo te pregunto, ¿cuándo se hace 0 este producto? Me vas a decir, se hace 0 cuando este vale 2, cuando este vale 3, y cuando este vale menos 4. ¿Sí? Cuando el polinomio está factorizado, se le ven las raíces. Y vamos a necesitar verle las raíces a los polinomios para poder hacer las gráficas de funciones polinómicas. ¿Sí? Bueno, la idea en general es factorizar todos los polinomios usando esta estrategia. ¿Qué pasa cuando el polinomio no es mónico? ¿Vemos un ejemplo? ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Yo me pierdo cuando estoy copiando y levanto y está el t.r.r. No sé qué significa. Teorema de raíces racionales. Ahí Pues está, yo- listo, listo. No, está bien, está bien. Teorema de raíces racionales. Perdón, esto ya es... No, es no, vejez. no, yo por copiar y no mirar. Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo?
esto se hace reiteradas veces hasta que ya no pueda reducir el polinomio, ¿sí? Siempre encuentro un factor y busco el cociente, y al cociente veo si lo puedo factorizar. Y a ese cociente lo puedo volver a factorizar usando el mismo teorema de raíces racionales, si es de grado 3 o más, o si es cuadrática, con todo lo que ya sé de cuadrática, ¿sí? Me gustaría que veamos un caso donde el polinomio no es mónico, para que quede claro esto de las fracciones que preguntaba hoy Aye, cómo hacemos para armar las posibles raíces. Nos quedan 3 minutitos. Salimos y volvemos a entrar, así quedan los videitos bien organizados, uno para cada caso, ¿les parece? Porque si no nos va a cortar el video por la mitad de la explicación. ¿Sí? Salimos, volvemos a entrar y hacemos un caso donde el polinomio no sea mónico. Bueno, profe. Ahí va.